Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Para cualquier hijo o cualquier hija, la relación que tiene con sus padres influye en su desarrollo y en la conformación de su identidad. Cada vez estamos más cerca de la Navidad y nos preguntamos ¿en qué sentido Jesús nos muestra al mejor de los padres? Seguimos hoy con nuestra serie de 4 episodios en los que hablamos de las características de Jesús, aquel Salvador que fue prometido muchos siglos atrás. Y para ello hablamos con Agustín Melguizo. Él es pastor de Comunidades Unidas Anabautistas de Burgos. Pero antes queremos pedirte que participes en nuestras redes sociales respondiendo a esta pregunta. ¿Qué cualidades esperas en un padre? Hola Agustín, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Gracias. Esteban, buenos días. Buenos días, Ben. Agustín, quería hacerte una pregunta, porque tú eres pastor evangélico. ¿Qué es lo que más disfrutas de enseñar la Biblia? Bueno, pues hay un pasaje muy interesante en la Biblia cuando algunos discípulos de Jesús lo estaban abandonando porque no entendían lo que él estaba diciendo. Y Jesús se dirige a sus apóstoles y dice, ¿vosotros queréis abandonarme también? Y Pedro le dice, ¿y dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Digamos que Pedro había descubierto que lo que Jesús estaba ofreciendo nadie más podía ofrecérselo, ¿no? Es como cuando un comercial está vendiendo un producto que sabe que es bueno y cuando lo vende a un cliente se queda satisfecho porque sabe que el cliente se lleva algo de calidad. Y pues ¿Y para ti? Tengo ese sentimiento de satisfacción que merece la pena comunicar esto. Pues gracias, Agustín. Pues si te parece, Agustín, vamos a sentarnos y vamos a hablar hoy de esa característica de Jesús, Padre eterno. Cuando pensamos en un padre, en cualquier padre, Agustín, podemos dar por sentado un trato y un amor incomparables hacia su hijo, ¿verdad? Pero no siempre es así. ¿Por qué? Bueno, tenemos ese dilema que a veces quisiéramos hacer una cosa pero hacemos otra. El apóstol Pablo cuenta en la carta a los romanos que también a él le pasaba esto, ¿no? Viene a decir eso, yo quiero hacer una cosa pero no sé por qué hago otra diferente, ¿no? Todos enfrentamos tensiones, situaciones, presiones de la familia, del trabajo, en fin, de la vida, ¿no? Y muchas veces eso no nos deja tomar buenas decisiones ni dar importancia a lo que verdaderamente es importante, ¿no? Nos despistamos, perdemos un poco el norte y bueno, pues hace falta contar con recursos para unos valores que uno tiene que poner en primer lugar para saber qué es lo verdaderamente importante, ¿no? Entonces, pues bueno, un padre generalmente sí, se espera que ame a sus hijos, se dedique a ellos, pero también un padre tiene que bregar con tantas situaciones en la vida y vemos muchas situaciones en las que esto no es así, pero creo que la mayoría de ellos sí que lo hacen bien. Tendemos muchas veces a resaltar lo malo sobre lo bueno. Y por otra parte, es realmente creíble, estamos pensando, ¿no?, en el siglo XXI, que haya un ser eterno, sin inicio ni final, que ha creado este mundo, siendo que vemos que todo lo que hay a nuestro alrededor está sujeto al tiempo. Sí, bueno, para todo hace falta fe para creer en este ser creador, pero también hace falta mucha fe para creer que todo esto ha salido de la casualidad, de una serie de casualidades que han generado la vida y que de ahí ha surgido todo. Yo creo que para eso también hace falta mucha fe. Entonces, sí, la fe está en nuestra vida en todos los ámbitos y la aplicamos en un montón de situaciones. A veces no nos damos cuenta, siempre hablamos de la fe religiosa, pero en la vida cotidiana tenemos fe en muchas cosas, en que va a llegar el autobús, en que va a amanecer mañana. Entonces, es una cuestión de fe. Sí, sí. Por otra parte, cuando uno empieza a tratar de encontrarse con ese Dios, empieza a aprender de él, pues empieza a descubrir que hay una realidad mucho más allá de lo que sentimos, de lo que tocamos, de lo que vemos, ¿no? Este Dios, para muchos, existe, pero no es una cuestión de unos pocos místicos, porque desde el siglo I, generación tras generación, ha habido muchas personas que dicen que se han encontrado con este Dios, no de una forma física, pero sí de una forma muy, muy íntima y con mucha seguridad. Y entonces esto es algo también científico que se repite en cada generación y para muchas personas, ¿no? Entonces hay que pensar que
algo de verdad puede haber ahí, ¿no? Habría que tener esa posibilidad de, bueno, ¿por qué tantas personas en cada generación dicen que han encontrado a Dios? Y hemos hablado brevemente de Padre y Eterno. Y esa es una de las características, Padre Eterno, que vemos en Isaías 9, del 1 al 7. Voy a leer el versículo 6, donde salen esas características. De las dos primeras hemos hablado en programas precedentes y nos centramos en esta tercera. Dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz, es el versículo 6. Esta característica de Padre Eterno, sabiendo por el contexto que se da esta profecía en un momento realmente de sufrimiento, de oscuridad, ¿qué puede traer esta característica, como digo, Padre Eterno, en momento de necesidad, de dificultad? Bueno, aquí hay dos conceptos. Uno es el de la paternidad, que es un concepto que te da un sentido de protección, de amor, y está el concepto de eternidad. Y esto es interesante porque un padre, para ser eterno, necesita hijos eternos, porque si los hijos se le mueren, deja de ser eterno. Con lo cual eso también a nosotros nos da un sentido de trascendencia, mucho más allá de las realidades en las que vivimos, viene algo mucho más allá, porque tenemos un Padre eterno, por lo cual nosotros también tenemos que participar de esa eternidad. Y por otra parte, ¿qué características de Dios, de Jesús, que es Dios hecho hombre, qué características suyas nos muestran este sentido paternal? Bueno, pues mira, cuando Jesús entró en Jerusalén por última vez, hizo una lamentación, ¿no? Porque pues dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Y dice, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas, ¿no? Y eso es una imagen pues muy bonita, ¿no? Ese es el sentimiento de Dios como Padre hacia nosotros, ¿no? También cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor su vida da por sus ovejas, pues son imágenes que nos dejan muy claramente pues quién es Dios para nosotros. Entonces, bueno, a veces las realidades de la vida son oscuras y difíciles, pero tener ese sentimiento de que nuestro Padre está ahí, pues es una ayuda para todo momento y situación, ¿no? Y no sé qué piensas, Agustín, puede haber personas que no conecten con la figura de Dios, de Jesús como Padre, pues quizá porque su padre biológico le abandonó, o porque ha estado ausente, o porque no ha sido realmente esa figura de padre que debería haber sido. ¿Por qué sí podemos fiarnos de este Padre que estamos viendo? Sí. Bueno, primero quiero decir que cuando en Génesis se dice que Dios creó a Adán y Eva, los hizo a su imagen, por lo tanto, tanto Eva como Adán se parecen a Dios, o sea que Dios a veces pensamos que es como un padre, pero la maternidad también está presente en Dios. Yo creo que para mucha gente que no ha tenido un buen padre a veces le resulta más útil pensar en Dios como una madre, y creo que eso también es correcto. Y bueno, pues este Dios es así. Hay una cosa muy interesante. Cuando Jesús sale del bautismo, sale una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿no? Y ahí Dios demuestra una gran sabiduría y que todo padre debiéramos de aprender, que un hijo, y Jesús en su aspecto humano, necesitaba reconocimiento, aceptación y saber que su padre confiaba en él. Cuando un hijo tiene esto, da una seguridad tremenda, venga lo que venga en la vida. Jesús afrontó muchas situaciones complicadas en su vida, ¿no? Pero desde el primer momento contaba
con este apoyo, esta seguridad, saber que su padre estaba orgulloso de él. De hecho, este episodio muy parecido se repite más adelante, casi hacia el final, cuando Jesús subía al monte con Pedro, Santiago y Juan, ¿no? Y allí se transfigura, su cara se convierte en luz, las vestiduras en blanco, aparecen Elías y Moisés, ¿no? Y otra vez viene la voz del cielo que dice, este es mi hijo amado, en él me complazco. Y además esta segunda vez añade una cosa, a él oíd, que quiere decir, oye, lo que él tiene que hacer y decir es importante, hacedle caso. Y muchas veces en la vida enfrentamos situaciones donde alguna gente dice, pues no, lo que tú haces no está bien, no está mal, pero si un padre te ha afianzado, sabes que tu padre confía en ti, tu padre tiene buenas expectativas contigo, da igual lo que opinen los demás, tú sigues adelante, ¿no? Pero además es un principio muy importante en la educación. Sabemos que el éxito escolar de los niños está directamente relacionado con las expectativas de los padres. Si el padre sabe que su hijo puede, aunque no se lo diga, el niño lo capta, ¿no? Y pasa también en la escuela. Los maestros, la primera cosa que tienen que hacer para que los alumnos lleguen a tener éxito escolar es confiar en ellos, darles palabras de aliento, de ánimo y confiar de que van a conseguir lo que se espera de ellos, ¿no? Cuando un alumno capta esto de su profesor, eso le da seguridad y le ayuda a conseguir sus objetivos, ¿no? Y por eso esto habla mucho de cómo es Dios como Padre. Estamos hablando de ese aspecto de padre, pero también de eternidad. Y solemos decir, una vez hemos aceptado a Cristo, ¿no? Y forma parte en nuestra vida, que ya estamos experimentando la vida eterna en ese aspecto de eternidad. Sí. Pero sin embargo, la experimentamos, pero en un mundo estropeado, ¿verdad? ¿Cómo será la vida eterna por toda la eternidad junto con Dios, junto con Jesús? ¿Cómo será en comparación con la vida que estamos viviendo aquí? Bueno, esto también pues, da mucho lugar a la imaginación de cada uno, ¿no? Las expectativas que cada uno tenemos. La Biblia, la verdad, pues los escritores de la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo para decir ahí lo que Dios nos quería comunicar, ¿no? Y algunos temas son muy extensos y otros temas pues no son tantos, ¿no? Probablemente este es un tema que no tenemos tantos detalles para decir pues cómo va a ser esto exactamente, pero sí que es cierto que cuando uno conoce a Dios, empieza a seguirle y empieza a vivir para Dios, empieza a vivir parte de esa segunda vida aquí entre nosotros, ¿no? Pues he escuchado un podcast y una entrevista de personas relacionadas con la psiquiatría y la neurología y ellos han tenido contacto con personas que han vuelto a la vida después de estar clínicamente muertos y todos ellos cuentan la misma experiencia, que hay algo más allá, que esto es algo maravilloso, por lo tanto han perdido el temor a la muerte y todos ellos han vuelto seres mucho más espirituales, incluso algunos que no eran creyentes antes de esta experiencia, después sí que lo eran. Entonces, bueno, pues esto también tiene mucho que decirnos en cuanto a esta cuestión. Y ya por último, ¿qué podemos hacer para experimentar a ese Padre por excelencia? Pues mire, hay tres cosas muy sencillas que podemos hacer. La primera es leer la palabra de Dios, la Biblia. Si nunca has leído este libro, pues igual es mejor empezar por el Nuevo Testamento. Y a la vez que vas leyendo, empieza a hablar con Dios, a orar, quizás surjan inquietudes tras la lectura o igual pensamientos, hasta cosas que no conoces. Empieza a estudiar la Biblia, a leerla, empieza a orar, a hablar con Dios y en la medida que hagas eso, empezarás a conocer más de Él, empezará a parecerte algo interesante, algo con lo que verdaderamente quieres relacionarte más. Y mira, para conocer a Dios tenemos que conocer a Jesús, porque, como dice la palabra, a Dios nadie le conoce, pero Jesús, pues tenemos el Evangelio y lo que otros nos han contado de Él, ¿no? En la medida que le vayas conociendo, invítale a entrar a tu vida, invítale a acompañarte y con esas tres sencillas cosas estar ya en el camino de conocer mucho más a Dios y de caminar con Él. Pues muchas gracias, Agustín, por tu tiempo. Realmente ha sido una bendición poder reflexionar sobre ese Padre eterno. Nos vemos en el último capítulo de esta serie sobre Jesús muy prontito. Que Dios te bendiga mucho. Gracias a vosotros. Antes de marcharnos y para que puedas conocer mejor el mensaje de Jesús, queremos regalarte este libro de meditaciones diarias, Alimento para el alma.
un libro editado por Radio Transmundial y que es para ti si te estás iniciando en la lectura de la Biblia. Solo tienes que llamarnos ahora al teléfono 673-466-366 y lo enviaremos gratis. Si formas parte de nuestro club de amigos, en esta ocasión vamos a sortear La vida, la muerte y el más allá, un libro de Alfonso Pérez Ranchar que nos llega gracias a la generosidad de la editorial CLIE. Muchas gracias por vuestra atención en este día y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.